Grabación. Y entonces, pues, buenas tardes y sean bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del 2026 de nuestro seminario. El día de hoy nos acompaña el doctor Raúl Flores Ruiz desde Guadalajara, a quien me voy a permitir presentar antes de darle paso a su exposición. Raúl Flores cuenta con estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, así como maestría en Historia Regional y Regional Continental y licenciatura en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Ha sido recipientario del Premio Gastón García Cantú, que otorga la INERM por su tesis doctoral. Actualmente se desempeña como docente en el Colegio de Bachilleres de Jalisco y al mismo tiempo es colaborador en el Comité Regional y Estatal de Jalisco para la mejora de los programas educativos en las áreas de ciencias sociales y comunicación. Él ha sido coautor de libros dedicados o enfocados a la docencia y autor de capítulos en otras obras. Entonces, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a nuestro invitado. Adelante, Raúl, muchas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir. Tengo un conjunto de láminas que deseo compartir con ustedes. Creo que ya se está viendo. Sí, adelante, Raúl, gracias. Bien. Eh, Ante todo, eh, agradezco a los integrantes del comité rector del seminario taller Reformas Borbónicas e Instituciones Coloniales en América Hispánica, por la oportunidad que hoy me han brindado. Gracias por todas las atenciones y por haber elegido el siguiente trabajo para formar parte de su historia. Saludos a todas y todos. ¿Sí? El tema, el trabajo que hoy voy a exponer tiene como título Posesión y propiedad en disputa, la transformación de la tierra en el siglo XVIII novohispano, la venta y denuncia de tierras realengas en las composiciones de tierras del siglo XVIII. Quiero decirles que este trabajo tiene como antecedente y forma parte de lo que presenté como tesis de maestría, ¿sí? En el año de 2018, ¿sí? Eh, Primero que nada, también quiero advertir que esta tesis de maestría tenía como propósito entender y situar los conflictos agrarios de la región de la Tierra Caliente del Balsas, ¿sí? Por lo tanto, eh, tuve como primer problema para resolver esta pregunta fue, ¿sí? Dar una revisión exhaustiva ahí de cierta bibliografía al respecto y me fui dando cuenta de que la composición como concepto se había generalizado, ¿sí? Y bastaba dar un vistazo, ¿no? A los objetivos planteados y de las fuentes utilizadas en distintas investigaciones. Los estudios que hicieron hacer este supuesto usaron los documentos generados en las composiciones colectivas de 1643, donde se confirmaba que la corona había concedido múltiples beneficios territoriales al español, supliéndoles cualquier defecto de títulos y acciones maliciosas del pasado. ¿Sí? La normalización de este principio rector se hizo algo común entre los estudiosos. ¿Sí? Eh, a pesar de que la composición había sido un aspecto tangencial en sus obras. Sin embargo, se habían descuidado aspectos muy importantes, por ejemplo, las transformaciones de la norma, la creación de instituciones encargadas de llevar a cabo los procesos y el estudio de otras latitudes. Al notar el faltante, no creíamos que habían sido lo mismo las composiciones del siglo XVI, XVII y 18. Percibimos que se había descuidado el estudio del juzgado privativo de tierras y de las comisiones externas y locales de tierras. ¿Sí? El objetivo en ese entonces fue analizar la posible relación entre conflictos agrarios del siglo XVIII, ¿sí?
y relacionado con un cambio de orden jurídico de la política de composición. Fecharlo, créanme, fue un reto, pero al final, un documento que voy a explicar más adelante surgió y le dio fuerza a esta relación entre conflictos agrarios en la tierra caliente del Balsas y un cambio en la norma de las composiciones. Al igual, este problema o este interés por investigar las composiciones y los conflictos agrarios en la tierra caliente del Balsas me llevó a resolver ciertos problemas, ¿no? Primero, establecí una periodización, ¿sí? A grandes rasgos se pueden dividir en un periodo virreinal, en donde los virreyes estuvieron a cargo de las composiciones, ¿sí? Ellos recibían las reales cédulas, las reales instrucciones y construían o formaban estas comisiones de tierras desde la Ciudad de México para regularizar ciertas regiones de la Nueva España, ¿sí? Después otro gran periodo sería el del siglo XVIII a cargo de la Superintendencia del Beneficio y Composición de Tierras y Aguas y también de las comisiones locales y externas de tierras. Entonces, lo primero que hice fue construir este periodo, ¿sí? Un periodo de propuesta para darle lectura a los problemas agrarios. Después, también centré mi atención en estas instituciones que surgieron a finales del siglo XVII y principios del XVIII, el Juzgado Privativo de Tierras y Aguas en la Nueva España y las comisiones externas y locales de tierras. Bueno, enseguida había que precisar lo que íbamos a comprender por composición. Poco a poco, pues se revelaba que lo que había dicho Capdecki no era, no era fallo, ¿no? Cito a Capdecki cuando dice que la composición, abro cita, fue tanto en el derecho propiamente indiano una figura jurídica por la cual, en determinadas circunstancias, una situación de hecho producida al margen o en contra del derecho podía convertirse en una situación de derecho mediante el pago al fisco de una cierta cantidad. ¿Sí? Por lo tanto, desde la práctica nosotros observamos que el concepto tenía que ser más flexible. Por lo tanto, comprendimos que la composición es vista también como una política fiscal y agraria de carácter histórico, con sus cambios y continuidades. A través de ella, la monarquía fue estructurando un orden jurídico que le permitía el control, acceso y distribución de bienes realengos. Se logró regularizar la propiedad y posesión al suplir todos los defectos de títulos y componiendo las demasías y excesos de tierras. Asimismo, la composición permitió la venta de tierras realengas y baldías. Los mecanismos utilizados fueron la exhibición de títulos, la mensura, el avalúo y su remate al mejor postor. La importancia de las reales cédulas de composición del 1 de noviembre de 1591 radica en permitir a la corona de Castilla reconocer los derechos de posesión de tierras en manos de naturales y caciques, como también la conceptualización y el reclamo de las tierras realengas y baldías, pasando a adjudicarse los derechos territoriales de los antiguos señoríos y también aquellas demasías poseídas sin justos títulos, como los terrenos vacantes que se fueron creando debido a los procesos de congregación y caída demográfica del sector indígena. Todas estas ideas con base en la doctora Menegus. Entonces, como dice Felipe Luna, la composición o la composición de 1591 tiene esa importancia. Implicó la distinción, abro cita, la distinción que conviene efectuar entre, por un lado,
el dominio eminente y por el otro lado el dominio directo. Es decir, en primer lugar, el dominio absoluto, libre y por encima de la ley, del cual el soberano es titular y dueño. Un dominio sobre tierras, territorios, riquezas naturales, espacio y seres humanos. Y en segundo lugar, el dominio de derecho, el que pertenece al poseedor y que es precisamente atribuido por el soberano con exclusión de cualquier otro dueño. Por lo tanto, al tener esto en mente, poco a poco fui ordenando la investigación y decidí tomar en cuenta las características de este periodo virreinal, ¿no? Y fechar este inicio de la composición del siglo XVIII que de cierta manera pues no empieza al iniciar el siglo XVIII, sino precisamente en 1692 con el último de los Habsburgo, ¿sí? Eh, muy bien. Quiero solo destacar algo que pasó u ocurrió con la composición general. Esta composición que se consideró como estudio clave para las composiciones por mucho tiempo y que de ella pues se desprendió esta cita de Florescano, ¿verdad? En donde nos dice que la aplicación de estas composiciones, abro cita, a cambio de recibir algún dinero, la corona española se exponía a sancionar los manejos de los acaparadores, a reconocer la apropiación de los pastos que las leyes declaraban comunes, a legalizar invasiones en las tierras de los indios y en suma a fijar definitivamente el latifundio. Cierro cita. Eh, aquí me centré mucho en aquello que se dejó de hacer en las composiciones de 1643, sobre todo la aplicación de estos mecanismos de mensura y avalúo. Esta composición general no permitió a las comisiones externas realizar la medición y el avalúo de las propiedades que se estaban concediendo en dominio directo. ¿Sí? Por lo tanto, haber identificado este defecto de estas comisiones o estos ejercicios que no se llevaron a cabo en la práctica, me hizo tenerlo como hilo conductor para analizar las composiciones del siglo XVIII, ¿sí? Porque implicaba también el dejar a un lado el mecanismo de la denuncia y venta de tierras realengas. Todo se compuso, eh, todo se compuso a partir de acuerdos como el llevado a cabo por Cadereyta, ¿sí? Quien, quien en 1635 propuso un acuerdo entre los labradores y él, ¿no? Yo identifiqué que se propusieron tres cosas, ¿sí? Para poder acercar a los labradores a la política agraria. En primera, que los cabildos, como el de la Ciudad de México, fueran los encargados de realizar los trabajos prácticos. Segundo, que los pagos por composición fueran un acuerdo entre autoridades y propietarios y se cubrieran en dos exhibiciones. Y tercero, que la real confirmación, un requisito jurídico que afianzaba el justo y derecho título, fuera otorgada en suelo colonial bajo supervisión del superior gobierno, sin ser necesario acudir hasta el Consejo de Indias. Por lo tanto, fue en este momento y esta inoperancia de los mecanismos de mensura y avalúo que me da y me permite analizar las composiciones del siglo XVIII. La pregunta aquí fue, ¿qué es lo que diferencia las composiciones del siglo XVIII de sus antecesoras? Se trata de un tiempo donde el orden jurídico tendió a renovarse normativa y burocráticamente y tuvo la tendencia a homologar sus mecanismos y como tal convertirse en una de las principales instituciones para acceder a terrenos realengos a través de la venta, merced y composición. Una mejor, y de aquí parte mi lectura de este cambio en la política agraria a partir de las composiciones, fue
proponer que una mejor manera de entender sus transformaciones es a partir de considerar las reales cédulas y sobre todo las tres reales instrucciones que fueron dictadas por un ordenamiento general de las composiciones. Estas fuentes permiten observar el refinamiento de mecanismos e instituciones en pro de la composición y la venta de realengos. El siglo XVIII, por tanto, el siglo XVIII en materia de composición comenzó en 1692, cuando Carlos III, rey de España, Carlos II, perdón, rey de España, enfrentaba problemas económicos. El primer paso que se dio sobre la materia fue la creación de la Superintendencia del Beneficio y Composición de Tierras en 1692, con el objetivo de subordinar desde la península la política fiscal y agraria, no solo desde la perspectiva jurídica, sino también desde su aspecto procesal. Para ello, la superintendencia, debemos de tener en claro que tuvo una vigencia entre los años de 1692 a 1754, donde estuvieron a cargo ministros del Real Consejo de Indias, como Bernardino de Valdés, Francisco Camargo Paz, Diego Zúñiga, Antonio de Pineda y Antonio José Álvarez de Abreu, quienes contaron con el fuero y jurisdicción absoluta e inhibitiva en la toma de decisiones sobre lo conveniente al manejo del ramo de tierras. De esta manera podían nombrar a los funcionarios coloniales que estarían a cargo en las Indias de los juzgados de tierras como el creado en la Nueva España, implementándose así una comunicación transoceánica sobre el desarrollo de los procesos de composición. Para ser efectiva este fuero jurisdicción absoluto, el rey dirigió a las autoridades allende los mares una primera real cédula de composición en julio de 1692. A través de ella informó a las autoridades virreinales los cambios que se estarían efectuando para llevar a cabo un programa de composiciones de tierras bajo la dirección de la superintendencia. Desde ese momento se les hacía saber que quedaban inhibidos de toda comisión respecto a la venta y composición de tierras. En una segunda cédula de septiembre de 1692, queda claro el objetivo de la superintendencia en este momento, y sería el cobro de adeudos que por causa de compras de villas, lugares, jurisdicciones, de esas tierras, bosques, plantíos, alcabalas, cientos, pechos o derechos y otras cualquier cosa que se hayan enajenado de la corona por razón de venta y de que no se haya dado satisfacción en el todo o en parte. Uno de los puntos a destacar fue que en principio la venta y composición de tierras sería un asunto que se ejecutaría sin excepción de personas ni comunidades de cualquier estado y calidad. Este fue para nosotros o para mí un cambio de gran envergadura de la política agraria. Por lo tanto, quedaron sujetos también el clero y los pueblos de indios a la regularización de sus posesiones. Los cambios más notables se encuentran al interior de las reales instrucciones dictadas desde la metrópoli. Yo feché tres reales instrucciones en las cuales queda claro cómo va fluyendo la política de composiciones y los cambios que se van gestando al interior de la misma. No perder de vista que son reales cédulas, pero también reales instrucciones dirigidas sobre todo a normar el comportamiento y las acciones que van a implementar tanto los juzgados privativos de tierras como también se va a derivar hacia las comisiones externas y locales. De manera muy rápida,
la primera Real Instrucción de 1695 se abocó o tenía como objetivo abocarse a la recolección de donativos y composiciones, ¿sí? Algo a destacar de esta composición, de esta Real Instrucción fue eh, que priorizó primero que nada la recaudación de donativos o de cobros, de adeudos y el rigor técnico, es decir, la mensura, el avalúo y la denuncia o venta de tierras realengas, se excluyó en estas composiciones de finales del siglo XVII. Algo también que hay que destacar es que se permitieron las composiciones colectivas. Yo tengo un registro para la región de la Tierra Caliente de Tapalcatepec, donde pueblos de indios, eh, de manera conjunta y con un valor, bueno, propusieron una composición general por un monto de 550 pesos. Eh, Al igual, más que medir, mensurar, evaluar, lo que se hizo fue recibir memorias de linderos o testimonios de testigos de oficio o de parte. Con ello se quedaba o se daba validez a la posesión que cada pueblo estaba presentando ante las comisiones locales y ante el juzgado privativo. Una segunda Real Instrucción de 1746. Esta instrucción es clave porque en ella sí se delimita claramente cómo se habrían de hacer la denuncia y venta de tierras realengas. La corona tiene como objetivo exigir el descubrir las tierras realengas ocultas como demasías, excesos, ¿sí? En las posesiones tanto de particulares como de pueblos de indios y el clero. Se propuso una mensura y avalúo obligatorio, remedidas exigibles y, por si fuera poco, el mecanismo de denuncia. Eh, la última real instrucción que nos permite eh, ver un cambio importante en la política de composiciones de tierras es la Real Instrucción de 1754. En esta Real Instrucción, para nosotros, y es otra propuesta que hacemos, es clave, porque por primera vez, desde nuestro punto de vista, en un documento generado desde la metrópoli, se asienta el reconocimiento de una posesión inmemorial, ¿sí? Aquella decenal o centenaria, aquella por prescripción, que por el simple hecho de demostrar testigos de oficio o de parte o cualquier documento con defecto legal podría ser reconocida como posesión inmemorial. Al igual, se construyó otro tipo de reconocimiento legal sobre propiedades y posesión, pero con ella se tenían que revisar títulos y en su momento, si se descubrían defectos de títulos como la no real confirmación, estas propiedades estarían sujetas a la mensura y al avalúo, ¿sí? O en su defecto también a la denuncia como un bien realengo. Entonces, una vez, eh, una vez que estuvimos observando estas reales instrucciones, como les digo, apareció entre las fuentes, apareció un Real Decreto de 1738, donde en él eh, lo considero como el punto clave, ¿sí? Para poder hablar de un segundo periodo de composiciones donde destaca la importancia de la denuncia y venta de tierras realengas, porque se permitió a cualquiera
o a cualquier persona denunciar un predio, ¿sí? Un predio, un rancho, una estancia, un sitio de ganado mayor, una caballería de tierra, si se presumía ser realenga o tener algún defecto de título. En este momento, este Real Decreto puso en conflicto esta posesión de hecho que tenían los pueblos indígenas, ¿sí? No reconocida o legalizada por la corona mediante una merced, un título de compraventa o un título de composición. Todas aquellas propiedades que tuvieran excesos y demasías estarían sujetas a la denuncia de estos excesos y demasías como bienes realengos, ¿sí? Esta posesión, de hecho, caería bajo el concepto de realengo y por lo tanto sujeta a denuncia, ¿sí? Por lo tanto, eh, quiero, quiero decirles que hay algo muy importante que se deja como propuesta y consta en decir que tanto la Real Instrucción de 1746 como la novísima Real Cédula, Instrucción de 1754, tienen un origen común. Son dos tipos de soluciones a un mismo problema. Son dos ajustes y arreglos que se debieron de hacer a la política agraria de las composiciones de tierras, lo cual marcó época e innovaciones en cuestiones de derechos, procedimientos y pagos por conceptos de composición. Incluso la novísima Real Cédula fue concebida por Capdequi como una segunda reforma agraria. Tenemos la noción de que a partir de finales de la década de los años 30 del siglo XVIII, la política de composiciones de tierras experimentó un cambio importante que se relaciona con el interés puesto en la venta y denuncia de tierras realengas. Si no nos equivocamos, fue por medio de un Real Decreto del 8 de octubre de 1738 en que se dio inicio a un segundo periodo de composiciones de tierras. Los efectos provocados por la puesta en vigor de esta política fueron al parecer de grandes proporciones. Los problemas que se originaron fueron atendidos hasta 1747, una vez que el monarca fue informado de la situación por la Diputación de los Reinos. De inmediato, Fernando VI giró una real resolución el 18 de septiembre de 1747 para que cesaran las transacciones sobre baldíos y despoblados y declarando a Brosita por nulas e, insubsistentes como puesta a mí realmente todas las enajenaciones adjudicadas a mi real corona o particulares de cualquier condición que sean y transacciones que se hubiesen hecho de aquellos baldíos que en el año de 1737 gozaban o disfrutaban de cualquier modo los pueblos y mando que estos sean reintegrados luego y sin la menor dilación, no disminución en la posesión y libre uso en que estaban todos sus pastos y aprovechamientos en el expresado año de 1737. Sin embargo, de que se hayan enajenados o adjudicados a la Real Hacienda o a otros cualesquier particulares de fuerzas de reales, gracias remuneratorias y o compensativas, o con otro cualquier título, privilegio o real aprobación que se les haya despachado, de suerte que los pueblos queden en la misma posesión, uso y aprovechamiento en que estaban en el referido año de 1737. Mucho de lo expresado en esta disposición fue al parecer letra muerta, por lo menos en nuestra región de estudio. Lo que sí podemos ver a partir del cedulario de Solano es que en la década de los 30
se están considerando ya autos de ventas de tierras realengas. Quiero, quiero decir que para mí, esta Real Instrucción de 1754, pues fue un momento o un parteaguas porque se reconoce una posesión inmemorial, decenal, centenaria o por prescripción, que los pueblos en años venideros van a utilizar en todos sus despachos de composición, ¿sí? Y en adelante siempre se hablará de esta posesión inmemorial refiriéndose a la novísima Real Cédula Instrucción de 1754. Como ven en esta gráfica, se reconoce al poseedor inmemorial y en adelante, después de 1700, se conceptualiza al intruso poseedor, ¿sí? Con los cuales habría que hacer diligencias de oficio. Eh, por lo tanto, con la promulgación de la novísima Real Cédula, Instrucción de 1754, una norma indiana que asentó y otorgó el dominio directo a los posesionarios inmemoriales, decenales y con prescripción demostrada, evitando que continuaran los despojos de tierras que se habían venido suscitando con la puesta en práctica de la denuncia y venta de realengos años atrás. Ahora bien, eh, quiero también recalcar, me voy a regresar un poco, en las del siglo XVIII no se pueden entender sin considerar la importancia del juzgado privativo de tierras, pero sobre todo de los jueces, ¿sí? De los jueces privativos. A ellos se les debe la confección de programas coloniales, que así los llamo yo, ¿no? En donde logran empatar las directrices dictadas desde la metrópoli y la realidad de las estructuras agrarias con las cuales se van a enfrentar o topar estas comisiones externas y locales. Estos jueces privativos fueron varios, pero para mí los más relevantes son Francisco de Valenzuela Venegas y Francisco Antonio de Chaverri. ¿Por qué? Porque aún Valenzuela Venegas le tocó generalizar los procesos de composiciones de tierras en la Nueva España. Primero utilizó comisiones externas surgidas desde la ciudad del centro de la Nueva España, ¿sí? A cargo de ellas quedaban jueces, comisarios, subdelegados, que principalmente residían en la Ciudad de México y a los cuales se les asignaban hasta 3 jurisdicciones, como fueron las alcaldías mayores. Francisco de Valenzuela Venegas siempre procuró, desde nuestro punto de vista, llevar a cabo estos proyectos considerando siempre la mensura y el avalúo. Sin embargo, la realidad a la cual se enfrentaba en el campo lo llevó también a darle apertura a las composiciones colectivas, como la que se pretendió en la región o en la tierra caliente de Tepalcatepec, ¿sí? Al igual, también excluyó de algunos procesos la mensura y el avalúo. Por lo tanto, podemos decir que también hay una continuidad en estas composiciones del siglo XVIII. La mensura y el avalúo, por lo menos antes de 1720, no se habían hecho. Lo digo desde los resultados que tuve de mi región. Por lo tanto, para mí, estos dos jueces privativos, Raúl, disculpa que sí, te interrumpa. Se corta un poco tu señal. ¿Podrías apagar tu cámara para ver si mejora? claro, eh,
Listo. Muy bien. Eh, en adelante, quiero de manera muy breve, porque creo que ya me excedí, hablarles Te quedan de 10 cómo, minutos todavía. muy bien, de cómo operó el juzgado privativo de tierras y de cómo operaron estas comisiones externas y locales de tierras en la alcaldía mayor de Guimeo y Cirándaro. ¿Sí? Este, Existieron estas comisiones externas, dejaron documentos en la época del juez privativo Valenzuela Venegas, pero también en adelante las comisiones locales estuvieron a cargo de los alcaldes mayores. Ese es otro punto que no se debe de descuidar. Los alcaldes mayores en la tierra caliente del Balsas fungieron como jueces, comisarios subdelegados de tierras, pero también al no haber escribano, también la hicieron de escribano e incluso en algunos despachos de composición aparecen como el evaluador y el agrimensor. Entonces, acaparó prácticamente todos los puestos más importantes para otorgar este dominio directo, tanto a pueblos como a particulares. Eh, en la tierra caliente del Balsas, vemos que todos los pueblos acudieron, incluso barrios y sujetos, a la composición de 1709. Aquí en esta gráfica, pues, o en esta lámina, les quiero mostrar la síntesis de los procesos de composición. Puse los títulos o estos documentos que presentaban, incluso algunos decían que no tenían título y las poseían por razón del pueblo, o, o bien, eh, o bien que asignaba por ser dos, prácticamente todos los pueblos y sujetos obtuvieron su composición. Aquí les dejo el costo de cada una de ellas y vemos que solo dos de ellos tuvieron problemas para componerse y fueron precisamente a quienes se les denunciaron todas sus tierras, las cuales a partir de 1738 se consideraron como bienes realengos y también se consideraron dentro del mecanismo de denuncia de tierras realengas. Por lo tanto, bueno, aquí les dejaba unas láminas de cómo funcionaban o cómo estaban estructuradas las comisiones locales, ¿sí? Un juez comisario, un escribano real, un defensor fiscal, pregoneros, pero a lo que voy les recuerdo los casos de Guimeo y San Jerónimo, que son los dos pueblos a los cuales se les denunciaron sus tierras a partir de la década de los 40 del siglo XVIII. Quiero que vean los involucrados, estuvieron tanto un cura que era arrendatario de estos pueblos, les arrendaban varios sitios de ganado mayor para pastar ganado de su propiedad. El propio alcalde mayor que ya fungía como juez comisario local de tierras y los denunciantes que se mezclaron y entre prestanombres, entre cuñados y entre amigos, pues hicieron una mancuerna ahí interesante para poder llevar a cabo un conjunto de denuncias de tierras o posesiones de estos pueblos de San Jerónimo y de la cabecera Guimeo. Es, eh, Al igual, el problema de San Jerónimo, que es el pueblo que presenté en el documento, el pueblo de San Jerónimo, en 1709
intenta componer sus tierras, da un pago al alcalde mayor, pero el alcalde mayor no lo deposita en las cajas reales y por lo tanto la composición de este barrio de San Jerónimo queda inconclusa, ¿sí? Después, este barrio de San Jerónimo tiene un conflicto por tierras con una hacienda vecina, y es el mismo clero Gregorio Núñez, su arrendatario, eh, quien la hace de testigo en favor del barrio de San Jerónimo, y gracias a él logran conseguir un amparo, ¿no? Ante las intenciones de la hacienda de despojar de tierras al pueblo de San Jerónimo. Tiempo después, el barrio de San Jerónimo y el cura Gregorio Núñez llegan a un conflicto porque el cura supuestamente ha aumentado sus cabezas de ganado y estos ganados empiezan a llegar a las milpas de comunidad y familiares del barrio, y entonces empieza a haber un problema, un desacuerdo entre barrio y cura. En este conflicto presentan como testigos a, a, todos aquellos que después van a denunciar las tierras del barrio de San Jerónimo. Se presenta Merlán, de la Cueva Navarro, y todos estos sujetos tienen conocimiento de los defectos legales que tienen las tierras del barrio de San Jerónimo y del pueblo de Guimeo. Cuando está el conflicto con el cura rechaza toda justicia local y dice que a él le asiste el dominio directo de las tierras que le arrienda al barrio de San Jerónimo. Es claro y evidente desde mi punto de vista que ya sabe de este decreto de 1738, ¿sí? Está enterado de que la posesión y propiedad en ese contexto eh, forma parte ya de una cultura ahí jurídica para solicitar denuncia y venta de realengos, ¿sí? Afectando a propiedades o a posesiones de hecho, como la de San Jerónimo. Entonces, eh, al darse cuenta estos testigos, empiezan a denunciar un conjunto eh, eh, de tierras que el barrio de San Jerónimo y la cabecera de Guimeo rentaban a Ignacio del Valle Moral, a Antonio de la Cueva y Navarro, a Antonio Merlán, al cura, al propio cura Gregorio Núñez, y todos ellos en diferentes fechas y a partir de 1746 empiezan a denunciar la falta de títulos, es decir, el testimonio dice, al pueblo y cabecera de Guimeo y al barrio de San Jerónimo no le asiste ningún derecho de propiedad, porque no tienen ningún título de merced, compraventa o composición. Por lo tanto, pertenecen al patrimonio de la corona, o bien son o caen en la categoría de realengo, y por lo tanto pedimos su denuncia y venta y hacemos la postura, ya sean de 1,200, 500 pesos. En esta lámina que les muestro, vemos el éxito que tuvieron este conjunto de hombres poderosos de la región. Figuraron entre alcaldes mayores y grandes hacendados de la región. En conclusión, el barrio de San Jerónimo y el pueblo cabecera de Guimeo pierden una cantidad importante de tierras debido a esta denuncia de tierras realengas, denuncia y venta de tierras realengas. Los costos eran excesivos, se cobraba el mínimo detalle, la cantidad de fojas que se iban integrando al documento, las idas a la Ciudad de México, los abogados, el agrimensor, el evaluador, los testigos de oficio, el pago al alcalde mayor como juez comisario.
y por ello también muchas veces estos pueblos desistieron de defender, que en ese contexto, desde mi punto de vista, pues era imposible lograr una victoria, ya que su propiedad o su posesión estaba desnuda, ¿no? De toda legalidad, porque habían caído bajo el rubro de realengos. Eh, Sin embargo, este mismo caso del barrio de San Jerónimo nos permite ver cómo opera u operó la Real Instrucción de 1754. Después de haber sido despojados de este parte del territorio de los pueblos, San Jerónimo empieza su composición en el año de 1765. Logra componer 2,5 sitios de ganado mayor. Un sitio equivalía a las 600 varas que en la región comprendía este espacio para la población y desarrollo de cultivos y ganado, pero también este espacio de tierras de menester. Entonces, lo interesante de cómo obtuvieron la composición, tanto el pueblo de Guimeo como el barrio de San Jerónimo, fue que echaron mano de este concepto de posesión inmemorial. ¿Sí? Por lo tanto, no pagaron las grandes cantidades por su composición, simplemente el juez les reconoció esta posición inmemorial a partir de los testimonios de sus testigos de parte, ¿sí? Y, y queda en evidencia cómo en esta región de la Tierra Caliente del Balsas, el mecanismo de denuncia de tierras y venta, de denuncia y venta de tierras realengas, operó y reacomodó en parte la estructura agraria de la región. A partir de este contexto de denuncias, se confeccionaron numerosos mapas, tanto de pueblos como de haciendas. Se generó una conflictividad agraria de grandes proporciones y el lenguaje o la narrativa que atravesaba estos conflictos era la misma, ¿no? Era la que marcaba tanto las reales instrucciones como los programas coloniales de los jueces privativos. Eh, También queda claro y lo que me aportó este caso de la Tierra Caliente del Balsas es haber propuesto una periodización de las composiciones del siglo XVIII, ¿sí? Al igual, resaltar la importancia de los juzgados privativos, pero sobre todo de los programas coloniales que confeccionaron estos jueces privativos. Lo mismo, hacer ver que existieron comisiones externas que que eran construidas, ¿sí? Desde la Ciudad de México y a las cuales eran asignadas diferentes jurisdicciones. Estas comisiones externas resultaban caras y posiblemente sea una de las causas de que se hayan cambiado a las comisiones locales, pero también tiene que ver mucho tal vez la presión que hacían estos alcaldes mayores, ¿no? Por convertirse en jueces comisarios locales de tierras y sobre todo en un contexto de denuncia y venta de realengos, ¿no? Por lo tanto, quiero decir en conclusión que los conflictos o que algunos conflictos agrarios del siglo XVIII tienen que ver con este Real Decreto de 1738, con esta Real Instrucción de 1746 y con la novísima Real Cédula Instrucción de 1754. Que también se considere el haberse asignado o el haberse conceptualizado la posesión inmemorial, aquella decenal, centenaria o por prescripción, ¿sí? Y cómo en adelante este concepto de posesión inmemorial aparece en los despachos de composición. Por lo tanto, las composiciones del siglo XVIII no son las mismas
por su organización institucional, por la producción normativa que tuvieron, no son las mismas que las del siglo XVI y XVII. Desde mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Raúl Flores por compartir con nosotros su exposición. Entonces, a continuación vamos a dar paso a el espacio de preguntas y comentarios. La dinámica sería conformar un bloque de 2 a 3 preguntas, cuatro incluso si no, si son muy directas. Y perdón, para poder hablar, pues sería cuestión que pidan la palabra levantando la mano y se les dará el micrófono. Nadie. Ah, la doctora Laura Machuca. Adelante, doctora. Hola Raúl, buenas tardes. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues me parece un tema muy importante. Eh, Revisé el texto no con la profundidad que yo quisiera, pero después lo voy a volver a leer. Y me parece que hay un análisis muy detallado. La verdad, he aprendido mucho. Y creo que es un texto que será un artículo, ¿verdad? Eh, de, de ese texto al que le hice unos comentarios muy rápidos, tengo unos comentarios y también a partir de la exposición una pregunta puntual. Eh, Creo que como que es una costumbre que tenemos todos de, de decir, de hablar de los autores que han trabajado el tema pero no mencionarlos. Y entonces yo creo que sería importante hacer una discusión historiográfica sobre las composiciones, porque o sea, tú te arrancas ya tu análisis, que es, a mí me pareció muy bueno, muy detallado, que ilustra muy bien el proceso en general y que luego aterriza en estos pueblos michoacanos que a ti te interesan. Entonces a mí me pareció buenísimo, pero creo que sí falta esa discusión historiográfica, ¿no? Aunque creo que al principio eran pocos autores, pero en los últimos años pues ha habido pues publicaciones, se ha aumentado, ¿no? Bueno, incluso hasta aquí lo tengo, me lo traje porque dije, creo que ya tengo que empezar a revisar ese libro del doctor Eduardo Carrera, ¿no? Y de mi colega, que ahora sí que descansa en paz, Juan Manuel Pérez Ceballos, el de todos los rincones imperiales, que no lo veo en el citado en la bibliografía y que pues es una aporte reciente. Entonces yo creo que sí es importante esta discusión historiográfica que le va a dar pues mayor realce a tu análisis, ¿no? Que uno demuestre que pues ya se leyó lo que hay y que estás discutiendo con esa bibliografía. Otra cosa que me llamó la atención es que no nos mostraste ningún mapa, ni, ni en el texto ni aquí en la exposición. Pues yo sé que Michoacán, pues casi todos los conocemos, más los que estudian en el Colmich, pero pues los pueblitos no sabemos bien dónde están. Y la verdad es que creo que ahora con todas estas facilidades que hay para hacer mapas o que te hagan los mapas, mandarlos a hacer, ¿no? Pues sí estaría muy bueno tenerlo, tenerlo en mapas este proceso, cómo fue, ¿no? O sea, qué era lo que pedían, qué era lo que finalmente les dieron, mapeándolo. Creo que para cosas de tierras, pues aunque no nos guste, es fundamental. Y esta sí es una pregunta que la verdad que bueno que lo tocas, porque a mí me llama mucho la atención un poco y también preguntarte cómo se puede profundizar en esto de las tierras de posesión inmemorial. Me parece que es un concepto que se usa y no sé si se ha trabajado mucho o bueno, qué pistas puedes dar como para seguirle por ahí, porque me parece interesantísimo
Y que se menciona, todos lo mencionamos porque lo tomamos de los documentos. Ah, sí, de posición inmemorial, pues, pero pues, ¿cuándo es la posición inmemorial? O sea, desde época prehispánica, ¿o cómo? Entonces, sí me parece muy interesante y sí quiero agradecerte porque creo que es un trabajo muy fino el que has hecho. No lo ilustras muy bien porque pues este es es la ley como pura y dura, ¿no? Y que hay que estarla ahora sí que desmenuzando y después viendo cómo se aplica a los casos empíricos que uno está viendo. Entonces me parece que lo lograste muy bien y pues muchas gracias. Gracias, doctora Laura. ¿Alguien más que desee participar? Yo Si iba, no, pues... Ah, sí, adelante, doctor Iván. no, básicamente, igual me parece que el trabajo de Raúl, se lo comenté antes de que empezáramos, es muy bueno. Es un esfuerzo, sí, súper interesante, como dice la doctora Laura, de cómo surgen precisamente de un contexto, ahora sí que imperial de conflicto, necesidades de la corona, pues para extraer recursos. Y un aspecto que se me hace muy interesante es cómo el trabajo, como ya otras cosas que se han presentado aquí en el seminario, nos muestra que las reformas empezaron antes de los Borbones, ¿no? Ese es un aspecto muy interesante. Lo segundo, el aterrizaje. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó también la atención es que sería también interesante, porque él habla de que, pues prácticamente de estas decisiones derivan incluso la formación de latifundios. Y sería interesante que, por ejemplo, en la propia región de Michoacán, pues nos señalara él, por ejemplo, si es posible, desde luego, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo me acerqué un poco a la cuestión de los arriendos y ya muy al final del siglo XVIII, y claramente se ve cómo utilizan o aprovecharon precisamente ciertos grupos cercanos a los cabildos, ¿no? Al cabildo de Valladolid, esa cercanía con la política real, pues para hacerse de más tierras. Inclusive tenían rentadas tierras por 5, 6, 7 años y aprovechaban pues para decir, pues no, pues ahora ya son mías, ¿no? Y ahí se regularizaban. Entonces creo que podría ser interesante que no precisamente los arriendos, porque ya sería como que otro periodo, pero sí, por ejemplo, ubicar probablemente estos aspectos y más en la zona en la que trabaja. Bueno, allá hubo sí gente que se apropió de grandes extensiones de tierras. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, los famosos latifundios que hay en Guanajuato, en Querétaro, ¿no? Este, de miles y miles, obviamente, de hectáreas, ¿no? Entonces, podría ser interesante que se incluyera esto y si tiene, por ejemplo, algunos datos que nos los comente ahorita. Gracias. Raúl, si gustas contestar en lo que los demás participantes puedan ir preparando alguna pregunta o comentario. Sí, gracias. Eh, bueno, la verdad, eh, agradezco los comentarios de la doctora Laura y del doctor Iván. Em, Como es un texto, sí, algo extenso, bueno, sí es extenso. Eh, Al igual para exponerlo, y siempre me cuesta trabajo concretar cosas, pero sí, no quise poner mapas, doctora Laura, porque sí cuento con los mapas que diseñaron estos agrimensores, eh, que los hicieron y que demarcaron los términos de los pueblos. Sí hay varios mapas y que no sé si se podrían cartografiar, pero sí son interesantes. Al igual, quiero decirle que sí hay una discusión historiográfica pendiente y tengo también en mi mano de manera digital el libro que me comenta del doctor Carrera Quesada, ¿verdad? Eh, Sin embargo, revisé tres trabajos y que me interesaron porque vi que tenían algo que ver con
con el tema que iba a abordar el día de hoy. Y algo que he visto relevante es que precisamente la ausencia de este contexto de denuncia y ventas de tierras realengas en la historiografía es aún hoy ausente. No forma parte como la explicación de conflictos agrarios, así como eh, eh, Menegus, en su momento en este libro, nos dice que también deberíamos de utilizar estas fuentes de composiciones para ver la creación a partir de poblados o de población, la creación de nuevos pueblos de indios, ¿verdad? Entonces creo que las fuentes de composiciones de tierras aún tienen mucho que aportar a, a diferentes temáticas, ¿no? E incluso hoy en día existen trabajos como para Marabatío, donde se ha podido cartografiar o georreferenciar los procesos de compra y venta de tierras o eh, en este texto que salió del Colegio Michoacán, se ve claramente cómo los términos de los pueblos coloniales hoy siguen siendo los mismos, pero hoy forman parte de diferentes comunidades indígenas o bien ejidos, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo las poblaciones siguen utilizando el mismo territorio, pero bajo otra lógica, otra organización, ¿no? Entonces, cómo el antecedente de la existencia de estos territorios, pues están ahí en estos despachos de composición. Eh, la georreferenciación, he entrado a cursos, pero sí es complicado. Pero sí es mi interés, la verdad es fascinante ir creando uno sus propios mapas, pero sobre todo lo que usted me recomienda hacer implica sí un cierto trabajo para ir ubicando estas propiedades, porque algo que tiene de particular la Tierra Caliente del Balsas es que el nombre de los pueblos o localidades aún se mantienen en algunos censos, o si uno va viendo los registros que existen, estas localidades siguen nombrándose de la misma manera. Habría que comprobar si son las mismas, ¿no? Porque tal vez puedan mudarse, como era el caso en el siglo XVIII, debido a que eh, la calidad de los terrenos, pues hacían mudarse algunas localidades, aparecían como ranchos, después como haciendas, después sin nombre, y, eh, pero sí es un poquito de trabajo. Sin embargo, al- la pregunta la cual usted me hace sobre cómo fechar esta posesión inmemorial o de dónde viene, eh, si nos vamos a la perspectiva o los planteamientos que nos hacía en sus trabajos Bernardo García, podemos ver incluso en jurisdicción y propiedad, que nos dice que los pueblos o muchos pueblos que a la postre en el periodo colonial se llamaron pueblos de indios, pues empezaron con el mínimo de tierras, ¿no? Que en los territorios donde ellos tenían sus tierras o sus pocas tierras, pues estaban continuas o entremezcladas propiedades particulares o tierras de particulares, ¿no? De caciques o de algunos otros posesionarios. Entonces, este concepto de posesión inmemorial del cual hablo yo en este trabajo, eh, pues se fecha en esta novísima Real Cédula e Instrucción de 1754, ¿no? En ella se dice claramente que la posesión inmemorial es aquella que se tiene, ¿no? De 1700, del año de 1700 hacia atrás. También en esta posesión inmemorial entran todos aquellos posesionarios que comprueben la posesión de la tierra por lo menos o mínimo 10 años, a los cuales les asiste el derecho de prescripción. Eh, Esta posesión inmemorial también se fecha
a partir de los testimonios de los ancianos o de aquellas personas de la localidad que tienen uso de razón y que saben por lo menos la historia inmemorial, pues de los territorios de estos o de los términos de los pueblos, porque en los despachos de composición aparecen los términos de los pueblos, es decir, a lo que nosotros le llamamos territorio, ¿sí? A su interior se describen los linderos, mojoneras, que es otra manera de distribuir al interior estos términos de los pueblos. En la tierra caliente, estos territorios o estos términos de los pueblos estaban divididos claramente por población, pero también tenían nombres. Entonces, creo que esta posesión inmemorial tiene el sustento en estos testimonios, en esta Real Instrucción de 1754, y que se usa después, se hace del lenguaje común o en el lenguaje común, y aparecen en estos despachos de 1760. Ya todo el mundo habla de posesión inmemorial porque es un ahorro de dinero, porque te evitas valuar, mensurar tu tierra y pues claramente se presenta la República de Indios, el gobernador y los demás ante los jueces comisarios o ante el juez privativo y pues por el solo hecho de presentarse como república prácticamente dicen, no, pues sí les asiste el derecho de posesión inmemorial, ¿no? Entonces, por ello, a mí fue la sorpresa, pues, de haber enlazado este decreto de 1738, la Real Instrucción de 1746 y la conclusión en esta Real Instrucción de 1754. Y creo que ahí radica la importancia de esta Real Cédula, ¿no? De que hay una posesión inmemorial de 1700 hacia atrás y de intrusos poseedores de 1700 en adelante, con los cuales, si no se tiene confirmado el título, hay que medirle, hay que amojonarle y hacerlos que paguen hasta el mínimo peso por los excesos y demasías o realengos o baldíos que hayan ocultado. Entonces, yo creo que esa posición inmemorial de la cual muchas veces hablamos, pues tiene este registro, ¿no? Tal vez. Y bueno, en lo que respecta al doctor Iván, eh, sí, fíjese que hay una propuesta interesante, ¿no? Desde lo local. Es Pablo Luna, que precisamente hace una reseña, pero que se convierte en artículo del libro de En todos los imperios, ¿verdad? Creo que se llama, de Carrera Quesada. Es un artículo muy, muy interesante en donde su perspectiva local de cómo y por qué se proyectan estos periodos de composiciones de tierras es interesante porque dice que existe también la necesidad, ¿sí?, de hacendados, de rancheros, de promoverlas, ¿sí? ¿Y para qué? Para unificar el dominio directo de sus propiedades, es decir, poco a poco se podría decir, dice ahí, recobrar estos derechos o concesiones o posesiones o derechos, el derecho útil en lo que se habían convertido sus propiedades. Es interesante porque dice que de cierta manera pues puede existir una presión, ¿no?, de hacendados y como vemos, gran parte de hacendados en la tierra caliente del Balsas pues también fueron alcaldes mayores, ¿no? Entonces, esta o este enlace que se puede dar entre los intereses de la corona con los intereses del juzgado privativo, pero también con los intereses locales, pues también es interesante de discutir y de registrar. En cuanto, en cuanto a la tierra caliente del Balsas, eh, tiene una particularidad, doctor. Las propiedades de particulares, es decir, las haciendas o los ranchos, no aparecen en el siglo XVI, perdón, en el siglo XVI, XVII y en el XVIII son más grandes los pueblos que,
que que las haciendas o los ranchos. Los pueblos, los pueblos, los pueblos tienen la mayoría de tierras, tienen también la mayoría de la población, y las pocas haciendas y ranchos eh, poco a poco van componiendo. Incluso solamente hay un terrateniente, Antonio Merlán, que logra comprar tierras realengas. En la Tierra Caliente del Balsas, las propiedades de particulares se consolidaron hacia 1750, ¿sí? A partir de la venta y denuncia de tierras realengas y a partir de estos compromisos entre consortes y coherederos que lograron consolidar ranchos y haciendas, pero que a su interior pues estaban divididas. Fue hasta finales del siglo XVIII que en la región precisamente de Cirándaro, donde se ubicaban los pueblos de San Jerónimo y cabecera de Guimeo, que es donde se desarrollan estas haciendas, pero es hasta finales del siglo XVIII. Por lo tanto, en Michoacán, la verdad, el estudio de la formación de la gran hacienda sí se ha documentado para la Tierra Caliente de Tepalcatepec y para otras regiones. Y sí, muchas de ellas tienen un origen a partir de las composiciones de 1643, pero también a inicios o a finales del siglo XVII. ¿Qué más? Por lo tanto, yo desde mi punto de vista, eh, en el archivo de notarías del estado de Michoacán, todavía queda mucho por hacer en el tema de las composiciones de tierras. Queda todavía mucha historia que hacer sobre haciendas, pueblos, sobre todo sobre pueblos. Por ejemplo, en Tepalcatepec, las composiciones fueron aprovechadas para erigirse como pueblos de indios cuando su población era de mulatos y pardos. Entonces, primero pidieron el reconocimiento como pueblo de indios y después, inmediatamente después, compusieron las tierras que habían sido de estos pueblos de indios que supuestamente dejaron de tener presencia en cuanto a población. Entonces, yo creo que sí queda todavía historia por hacer con base en estas fuentes de composiciones de tierras. Excelente, gracias. Y muchas gracias por tus respuestas, Raúl. ¿Alguien más que desee hacer una pregunta, un comentario? A favor de levantar la mano o tomar la palabra. Porque pues si bien la exposición del doctor Raúl fue bastante extensa, ¿no? Bastante explicativa, quizás con los detalles gráficos que comentaba la doctora Laura, pero a final de cuentas, a lo largo de las láminas y la propia exposición, pues nos dejó bastante claras ciertas cosas, sobre todo a quienes no dominamos este tema de las tierras, de la tenencia de las tierras, ¿verdad? Hay bueno, a mí se me ocurre una pregunta al respecto. Digo, no está en el trabajo, pero sí se vincula un poco en cuanto a lo que a lo que yo trabajo, que es el correo, que conforme se fueron trazando nuevas rutas o nuevos caminos, pues quiero suponer que también atravesaban territorios que tenían cierta propiedad. Entonces, en lo que ha sido el transcurso de tu investigación sobre, principalmente en esto, en esa documentación relacionada con la propiedad de la tierra, si has encontrado alguna mención, ¿no? De cuestiones que, pues como hoy en día le llamamos expropiación, ¿no? Que pues si tal propiedad está en donde se tiene planeado trazar un camino, pues se tiene que tomar alguna consideración. Y tenemos una pregunta aquí en el chat de Angélica López. Pregunta, ¿este fenómeno puede tener paralelo en las parcialidades cercanas a la Ciudad de México? Y bueno, de momento esas serían, Raúl, adelante. Sí, gracias, Israel. Bueno, como tal, en estos despachos de composición,
no aparecen los que yo he revisado. He revisado los despachos de composición de los pueblos de indios de la Tierra Caliente de Tepalcatepec y las del Balsas, y en ninguno de ellos se menciona la expropiación, se podría decir, ¿no? O algún derecho de servidumbre. Más bien, sí existen, porque en el siglo, en el siglo XIX hay algunos pleitos por ciertas servidumbres que tienen algunos ranchos o haciendas o los propios pueblos, para que pase el ganado, para que pase la gente a tomar agua, para que pase, y con esta medición de terrenos, de desamortización, este, de generar estos lotes en propiedad individual, eh, sí aparecen nombrados estas servidumbres y de cómo se tapan y de cómo afectan tanto a ganaderos como a los propios pueblos o a la población, pero para el siglo XVIII y en estos despachos de composición no aparecen como tal en los que yo he registrado, simplemente aparecen de manera muy general, pues los encabezados, las instituciones que dirigen los procesos, la presentación de la comisión en general. Se explica cuál es el asunto del despacho, si va a ser una adjudicación vía venta, una adjudicación vía merced, y nada más. O sea, sí, hay muchísimos detalles en cuestión eh, del paisaje, ¿sí? En cuestión de nombres, incluso te comento, al interior de los pueblos los términos se dividían en puestos. En cada puesto había una serie, o se podría decir una política de poblamiento, ¿no? Al interior de estos pueblos, dependiendo del uso agrícola y ganadero que se le daba a ciertos puestos. Entonces, es un registro, pues, tanto de las riquezas naturales que tienen estos territorios de los pueblos, es un registro legal de la posesión de estos pueblos, y es un registro de las instituciones que generaron los derechos, eh, tanto al interior como al exterior de los pueblos, ¿no? Entonces, deja registro también de las repúblicas de indios, de sus gobernadores, deja registros de los principales actores institucionales, como los jueces, como los alcaldes mayores, como eh, personas del Santo Oficio. Incluso ahí aparecen menciones, pero de lo que tú me dices, no aparecen, pero voy a poner atención en eso, no lo había descuidado. Eh, Al igual, quiero, Angélica, tengo una deuda con el doctor Lira, porque su libro lo he postergado, la lectura de su libro la he postergado un montón. Sin embargo, estoy seguro que las composiciones o los trabajos que he revisado, sobre todo si hacemos una comparación entre los virreinatos del Perú y de la Nueva España, vemos cómo en el Perú sí se llevaron a cabo la mensura eh, de tierras, tanto de particulares como de los pueblos. Es decir, allá sí se apegó más a lo que decían estas reales cédulas de mensura y avalúo, y primero déjese lo que se considere para la población, para su menester, para el ejido, y después de ahí todo es realengo. Entonces, es interesante ver cómo en el virreinato del Perú sí se aplica de una manera eh, a la letra, se podría decir, de estas cédulas e instrucciones, y en la Nueva España pues se empieza a negociar, incluso no se aplican en 1591 ni 92, y se llegan a negociaciones, se sigue postergando la mensura y el avalúo, hasta que llega esta real cédula, que empiezan a generarse mapas, ya ahora sí, mapas a partir de los agrimensores de las comisiones de tierras, y estoy seguro eh, que en la historia agraria y rural de
de los pueblos de indios, las composiciones pues están presentes, ¿no? Y son una fuente importante de consulta, como vuelvo a repetir, para conocer nombres de sus instituciones, incluso pleitos al interior de ella eh, por la división entre tierras del barrio, entre tierras del sujeto y las tierras de la cabecera, que en la tierra caliente del Balsas es una característica. Todos los pueblos, barrios y sujetos y las cabeceras lograron tener sus 600 varas. Y la hipótesis es esa: 600 varas para la población y para algunas actividades agrícolas, y el complemento para extenderse al sitio de ganado mayor, eran estas tierras de menester, a las cuales la corona nunca, de las cuales la corona nunca les dio el dominio directo, sino nada más útil. Entonces es interesante, es un estudio que queda pendiente ahí y en deuda, ¿no? Pero sí, Angélica, estoy seguro que los pueblos, o dentro de la historia de los pueblos, las composiciones son importantes. Pero muchas gracias, Raúl. Tenemos otro comentario en el chat, es de José Alfredo Alamilla. En primera instancia, te felicita por la ponencia y pregunta si en los conflictos de particulares con los pueblos de indios por este tema de las tierras, estos últimos, es decir, los indios, se hacían acompañar de alguna autoridad del pueblo o barrio para su defensa. Muy bien. Bueno, no dice el nombre, pero bien, a la pregunta, eh, en todas las mensuras y avalúos, en la vista de ojos, como se llamaba a grandes rasgos este recorrido por los términos de los pueblos, siempre antes de hacer la vista de ojos, se mandaba un correo, ahí aparece el correo, se mandaba un correo a todos los colindantes a los términos de los pueblos. Y ya fuera hacienda, ya fuera rancho, ya fueran coherederos, parcioneros, todos, o fueran pueblos o fueran barrios, a todos se les citaba. Y aparecen cuando va el juez comisario y el agrimensor, cuando van caminando llegan a un paraje, ¿sí? Y dicen aquí presentes, la República, el gobernador, y empiezan a dar nombres, incluso empiezan a decir cómo estaban, o por quiénes se hacían acompañar estas autoridades, ¿no? Al igual, el hacendado también, si no estaba presente, o si había ido su esposa, su hijo, o o alguna persona con poder, ¿no? Entonces, las vistas de ojo son un testimonio, ¿sí? Donde quedan registrados todas las autoridades de los pueblos, incluso con nombre, ¿no? Y están presentes en todos los linderos que son de importancia para delimitar los términos de los pueblos. Sí. Muchas gracias al doctor Raúl. Tenemos otro comentario de Pablo Iramain. Manda saludos desde Tucumán, Argentina. Y quiere consultar si existe una mirada comparativa de este proceso al resto del territorio colonial. Creo que se refiere en general a las Indias Occidentales. Sí, doctor Pablo, sí existe este libro, una disculpa, no recuerdo el título, la doctora Laura lo acaba de mencionar. El autor es el doctor Sergio Carrera. En todos los rincones imperiales, apropiaciones de tierras baldías y composiciones de propiedades agrarias en América y Filipinas. Gracias, doctora. En ese texto se recogen precisamente, o el objetivo es una historia comparativa de las composiciones de tierras, no solamente
en el Perú y en la Nueva España, sino también en Filipinas y hablan, he revisado algunos de ellos, hablan desde las instituciones, desde la aplicación de la política, por lo tanto, los casos que ahí vienen registrados eh, son importantes para tener una expectativa de lo que ocurrió en cada espacio, ¿no? Sin embargo, como vuelvo a repetir, hay muchos factores para considerar los resultados, porque, por ejemplo, para la Nueva España, Cristina Torales Pacheco hace una conclusión, ¿no? Para el siglo XVIII ya no había nada que componer. Tanto pueblos de indios como haciendas ya habían hecho todo. Entonces, para Yucatán, el mismo doctor Carrera Quesada nos habla que las composiciones se están realizando en los límites del siglo XVIII, ¿no? Ya 1780, en donde incluso hay composiciones o intención de composiciones generales, ¿sí? En donde se deja fuera a los pueblos de indios. Eh, Vemos para Oaxaca cómo la composición y el concepto de las 600 varas o el mecanismo legal de las 600 varas permite a terrasgueros conformarse en pueblo y obtener pues un territorio propio, ¿no? Para la nueva Galicia, se ha estudiado eh, cómo para efectuar las composiciones de tierra, primero se midieron las tierras de los pueblos, ¿sí? Los fundos legales, como nos dice el doctor Goyas, que primero se repartieron estos fundos legales o las 600 varas, eh, se titularon estos predios y después a ello se pusieron a componer las propiedades de particulares. Entonces, a medida que van surgiendo más trabajos sobre que tengan como objeto de estudio a la composición y no que sea tangencial en los estudios, creo que se está logrando ver esta pluralidad de resultados, ¿no? Y el uso distinto que se hacía de la composición y sobre todo los problemas legales que había en cada región y cómo estaba estructurada, ¿no? Eh, el sistema, pues, de los pueblos y de los particulares. Entonces, claro que sí, hay estudios comparativos en donde desde mi punto de vista, Pablo Luna hizo o intentó darnos una línea de convergencia para todos estos estudios, ¿no? Del libro de todos los rincones, ¿no? Nos dijo que eh, ante primero el desorden, ¿no? Del periodo virreinal, de esta dotación de tierras a todo mundo, pagando lo que fuera, sin saber qué se daba ni cuánto se daba, para después entrar en un sistema burocrático a partir del juzgado privativo y de la superintendencia, en donde estos derechos o la diversidad de derechos útiles, la composición fue utilizada por los propietarios particulares para concentrar una vez más el dominio útil y los llama como prepropietarios, ¿no? Algo así, no recuerdo el concepto, pero es interesante cómo ve cómo este proceso de composiciones del siglo XVIII es un antes para esta propiedad absoluta, ¿no? Es un, es un, es un proceso por el cual la propiedad absoluta, pues pasó, ¿no? Y hay que entenderlo como tal. E incluso en una ponencia que di en el mismo seminario, en este mismo seminario, pues planteaba eso, ¿no? Cómo la política de arrendamientos, de cierta manera, contribuye a generar una propiedad no, no absoluta, sino un dominio directo dentro de las propiedades de los pueblos de indios, quitándoles servidumbres o derechos de servidumbre y muchos derechos que estaban, eh, derechos de servicio, derechos de pagos que tenían que hacer quienes estuvieran
dentro de estas tierras, incluso trabajo que se debería de repartir entre las comunidades y los pueblos. Quien arrendaba dentro de un pueblo en la Tierra Caliente del Balsas tenía que cooperar para la fiesta, tenía que cooperar con trabajo, tenía que cooperar con dinero, tenía que cooperar con muchas cosas. Y entonces la política de arrendamientos, de cierta manera, es también para mí uno de los puntos importantes que se logra a fines del siglo XVIII, donde estos arrendamientos permiten al arrendatario hacerse de un predio dentro de los pueblos y exigir que no se le moleste con estas servidumbres o derechos de los pueblos. Entonces, creo que ahí está el reto, ¿no? De entrarle a esta línea de convergencia ante la pluralidad, esta línea de convergencia, pero sin perder de vista las particularidades de las regiones, de las estructuras agrarias, de la historia de los propios pueblos, de sus propios problemas, y, y pues entrarle también a la historia social, porque es muy bonito conocer a los pueblos, y no nada más así como un cascarón, sino es muy interesante ver todas las estrategias y ver todas sus peticiones, ver cómo se mueven a partir de los padrones, a partir de los diezmos. Es muy interesante también, como decía Bube, ¿no? Que también existen pequeños bribones al interior de los pueblos, ¿no? Entonces, pues, gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Flores nuevamente. Bien, dado que aparentemente no hay más preguntas, no hay comentarios, vamos a proceder a cerrar la sesión agradeciendo nuevamente al doctor Raúl el haber compartido con nosotros su trabajo, que como él mismo dijo, ¿no? Bastante extenso, pero completo, por lo tanto esperamos verlo publicado muy pronto. Y no sin antes también dar un par de avisos parroquiales. El primero, el 22 de abril, que es nuestra próxima sesión, correrá a cargo de tres colegas, María Salas, Nedith Ruiz y María Navarro, de la Autónoma de Zacatecas, denominado Arquitectura, Organización y Distribución Espaciales Zacatecas. Estará en el mismo horario, el día 22 de abril, ya saben, como cada miércoles. Y recordarles que el próximo mes de septiembre llevaremos a cabo nuestro sexto coloquio, que se denomina Reformismo Borbónico en los Pueblos Indios 2, puesto que ya el año pasado, en donde tuvimos el gusto de conocer personalmente al doctor Flores, se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas. Em, en esta ocasión se denomina Entre el régimen de intendencias y la insurgencia 1800-1821. Y el cierre de la convocatoria para el envío de trabajos es el día 30 de mayo, así que a quienes estén interesados les los invitamos muy atentamente a mandar sus trabajos. Entonces, ya sin más, nuevamente agradecer a todos su compañía. Gracias al doctor Raúl. Y los saludo y me despido a nombre de la doctora Laura, el doctor Iván y la maestra Nay Mendoza. Que tengan una excelente tarde y próximamente le haremos llegar por correo electrónico su constancia al doctor Raúl Flores. Muchas Gracias. gracias y felicidades, Sí, Raúl. Muy buen trabajo. muchas gracias, y si quieren leer en más extenso el tema, ahí está mi tesis de maestría. Ándale. Gracias. Dale, Buenas gracias. tardes. Gracias, muchas Gracias. Que gracias. la mande, pues. Ah, sí la mando.